one stop. A ver, a ver. Screen. Vale, vamos a arrancar con el primer ejercicio. Simplemente voy a evaluar aquí dos tiempos. Así que comencemos. Vamos con este primer tiempo. Dice, it often. Primero, cuando ya te dicen it often, ¿de qué estamos hablando? Mm, Cuando te dice it often, a menudo, a menudo, entonces yo me analizo. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de una rutina, de una mm, acción en progreso. ¿De qué estoy hablando? de una rutina. De una rutina. Entonces dice it often, entonces me voy por aquí. Me fijo, el verbo es estático o dinámico. Dice rain. Mm, rain. Está- Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Me das cuenta cuando te preguntas si el verbo es estático o dinámico? Da lo mismo porque siempre se va al presente simple, ¿cierto? Entonces lo ignoro. Pero si te preguntan, rain es estático o dinámico. Em, ¿Es estático? Rain Rain, incorrecto. Rain es dinámico. Rain es dinámico. ¿Vale? dinámico. Rain es dinámico. Siguiente. Siguiente. Entonces, ¿cómo sería? Si es dinámico, te voy al presente simple. Ahora me voy a trabajar con el verbo be o con todos los verbos. Em, para- Tengo el verbo rain. con el verbo to be. Incorrecto. Porque tu verbo es el verbo rain. Rain. No me voy Ah, ya. acá, me voy al otro. Sí, ya, ya, ya. Si me voy al verbo rain, ¿qué tipo de oración es? ¿Afirmativo, negativo o interrogativo? Afirmativo. Muy bien. ¿Usas o no usas reglas? Ok. Em, ¿Qué se pena? queda igual. Incorrecto, uso reglas. Porque cuando se queda igual, cuando mi sujeto es I, you, we y they. Cuando mi sujeto es he, she, it, sí uso reglas. ¿Te das cuenta? En este caso, mi sujeto, ¿qué es? It. ¿Qué lo voy a Mm, usar? La última, la cuatro. Rains, rains, rains. Voy a usar la cuatro. ¿Te das cuenta? ok. Vamos con el siguiente. Dice, oye, frecuentemente llueve, es lo correcto. Frecuentemente llueve en Irlanda. Eso es el por qué ellos lo llaman Green Island. Pero it not rain, vamos a ver el que no llueve o no está lloviendo allí en este momento. Pregunta, ¿qué es lo que yo necesito? Cuando te digo ese tipo de oración de que no llueve o no está lloviendo en este momento, ¿de qué te estoy hablando? ¿De una rutina, un hábito, un facto, una situación permanente, una acción en progreso, una situación temporal o un evento cercano? Es una situación temporal. Una situación en progreso, porque dice en este momento. Entonces me voy Andemos. aquí, analizo. ¿Con qué verbo voy a trabajar? Con el verbo rain. El verbo es stative o dynamic. Dynamic. Dynamic quiere decir que puedo continuar por el presente progresivo. ¿Cómo sería entonces? Primero, afirmativo, negativo o interrogativo. em, Negativo. Negativo, muy bien. Igual cuando es negativo, inicio con mi sujeto. ¿Cuál sería mi sujeto? It. It. Luego del it, ¿qué es lo que sigue? El verbo. ¿El verbo qué? El verbo Mm, be. be. Verbo be. Ahora, ¿con cuál de los tres verbos be voy a trabajar? ¿Mm? Mm, Is. It's. Con el is, ok, but it is It not. It is is not not. Ahora sigue un verbo con ing. Pues sería it is not raining. raining there. Entonces, ¿te das cuenta cómo yo determino el tipo de oración que voy a trabajar? A ver, con ese mismo, ¿necesitas el mapa o crees que lo puedes hacer sin ver? Mm, Intentarlo con el mapa primero, ¿sí? Una con el mapa y de ahí a Ah, los. arranquemos. A ver, dice, such behavior normally, dice, tal comportamiento normalmente, cuando me dice normalmente, Normalmente.
¿A qué se refiere? ¿A Espera. una rutina, un hábito, una situación permanente, acción en progreso, futuro cercano o situación temporal? Eh, un hábito, o sea, no Un un hábito. hábito. Muy bien, me Sí, voy acá. Entonces ya no fact. importa si es un state o un dynamic porque siempre voy a presente simple. Yes. Me fijo. Voy a trabajar con el be, me fijo el verbo o con todos los verbos. El verbo es make. All the verbs All make. the verbs. Me fijo. Afirmativo, negativo o interrogativo. Eh, Ujú. afirmativo. Afirmativo, pregunta. Dice que me fije el sujeto porque arranco con sujeto. ¿Cuál de estos es mi sujeto? Digo, behavior. ¿Qué pronombre reemplaza behavior? He, she, it, I, we, they. I. I, no. Eh, Comportamiento. ¿Qué pronombre soy- reemplaza el comportamiento? mm, Recuerda que he, she, I, you, we, they son para personas. El it son para elementos como I. objetos, sentimientos. Sería That's it normally. it. Y dice, ¿usamos reglas o no? Sí, usamos reglas en afirmativo. ¿Cuál sería? Make. Makes la 4. Sería such behavior makes me furious. ¿Vamos bien? A ver, haz tú el siguiente. Yo te dejo aquí el mapita. Igualito, aplica tú. Primero, antes de determinar si es presente, simple o progresivo, lo que yo hago es me pregunto de qué estoy hablando. ¿Ok? A ver, tú intenta la número 3. I award, he says, I not believe. Dice, no estoy creyendo una palabra que dices o no creo una palabra que dices. Me analizo. Ah. ¿De qué estoy hablando? ¿De una rutina, un hábito, un facto, una situación permanente? De repente ahorita es una acción en progreso. Le digo, oye, no te estoy creyendo nada de lo que me dices. O es una situación temporal de repente. ¿A qué crees que sea? Es una situación en progreso, ¿Vale? Es una porque lo... situación en progreso. Están discutiendo de repente, ¿no? Yes, ¿Vale? Analizo. Situación en progreso. Tenemos el verbo believe. El verbo believe es estático o dinámico. believe. Believe, creer. Estático. Es estático, entonces piu, me voy acá directo al presente simple. Mira, no importa que haya sido una acción que está en progreso, sino que directamente me voy al presente simple por el hecho de que es estático. ¿Te das Yes. cuenta? Ahora, yo también, mira, me pongo a pensar que acá dice una palabra de lo que dices. Cuando yo veo que el ejercicio dice he says, es que esta persona dice siempre cosas y yo no le creo nunca las cosas que dice. Si acá hubiese sido saying, he saying, sería recién Ah, que está en progreso. Mira, imagínate que sea, por ejemplo, ese es el pastorcito mentiroso que todos los días mentía para hacer bromas. Entonces yo a él le digo, oye, eso es que yo no te creo nada de lo que dices. ¿Por qué? Porque para mí es una situación constante. O sea, puede ser una permanent situation. Yo directamente me hubiese ido por present simple sin ni siquiera haber pasado por acá. Pero te das cuenta que igual me bota al presente simple por más que me haya venido por aquí. ok. ¿Por qué? Porque si acá dice he says, es algo constante. Quiere decir que Ujú. aquí dice, oye, es que yo también no te creo una palabra de lo que dice siempre. Entonces ahí sería, ahora me voy aquí. Me fijo, ¿me voy con be o con todos los verbos? Em, Si tengo el verbo believe, believe. All the verbs. all the verbs, me voy afirmativo, negativo, interrogativo. Negativo. Negativo, así que utilizo cuál. Do not or does not. Todo depende de mi sujeto. I don't believe. I don't believe. Muy bien, vamos con la número 4. Tenemos el verbo wear. A ver, tú, a mismo, analicemos. ¿De qué estoy hablando? Oh, we're on set today because it's so special event. Ok, es una situación temporal. Muy bien, porque dice el día de hoy. Situación temporal, me dirijo aquí. Listo. El verbo estático dinámico. Dynamic. Dynamic. Directamente me voy al presente progresivo. Afirmativo, negativo o interrogativo. Em, afirmativo. Afirmativo, sujeto, verbo, verbo con ing, objeto complemento. Sería, tengo mi sujeto I. ¿Qué verbo trabaja con el I? I am. I El am am. wearing. I am. I am qué? I am Wearing. I am wearing a hat. I am wearing a hat today because it's such a special day or event. Todo fácil. A ver, las 5. Yes. A ver. Susan.
Dice, Susan Right. Ah. escribiendo. Ajá. Es una es un hábito, es una Es un rutina. hábito, una rutina. No importa si es estático o dinámico, yo le sigo nada más. Me fijo si es verbo vivo, todos los verbos, me doy cuenta que es todos los verbos, me voy acá. Afirmativo, negativo o interrogativo. Afirmativo, me fijo en mi sujeto. ¿Uso o no uso reglas? Es uso. Sí uso. Ahora me fijo cuál. Le agrego Em, la S, la número right. 4. Right, Susan Wright. right. Vamos con el siguiente. Dice, stop right now. You, the flowers, every time the ball. Stop right now. Oh, Él le dice, oye, detente ahora. right now. Tú, Yes. tenemos el verbo break. Analizo primero. Tú rompes o quiebras las plantas cada vez, cada vez que la pelota ingresa o está ingresando en, en el Flower. área de las plantas, en el terrenito de las plantas. Ahora, Es, un- ahora, ¿qué está pasando allí? es una situación permanente. ¿Es Every una time. situación permanente? Ah, podría You ser, la verdad, pero mira, dice que detente will ahora, le right. dice. Mira, Yes. detente Una ahora. situación en progreso. Le dice, tú rompes las plantas cada vez que la pelota ingresa. Ahora mi pregunta es, ¿se refiere a que siempre está jugando fútbol y de repente la pelota ingresa? ¿O se refiere a ese momento? In this moment. In this Yes. moment. Ok, This podría moment. ser in this moment. Ahora sería, si es en este momento, una situación que está ocurriendo en Correct. este momento, me fijo, es estático, dinámico, break. Right. Dynamic. Dynamic, me fijo que sea progresivo. Yes. Está. Positivo. Afirmativo, perdón. Afirmativo, entonces, ¿cuál sería la oración? Your break. You Breaking. are. You're breaking. You are You are breaking. You're- breaking the flowers every time the ball. Se supone que si este es progresivo, el otro que va a ser, oye, tú estás que me rompes las plantas, estás que me pisas las plantas cada vez que la pelota ingresa o que está ingresando al jardincito de las plantas. ¿Qué diría? Every time. The ball. ¿Qué estoy hablando cuando digo, oye, cuando la pelota ingresa, está ingresando? Me fijo. ¿De qué te estoy hablando? ¿De un facto, una rutina, una situación permanente, una acción en progreso, una situación temporal? Mm, Si te digo que every mira, time. te digo, oye, cada Ah, vez que la pelota ingresa, tú estás que me rompes las plantas. ¿Te das cuenta? it's a permission situation. Yo podría ser una situación permanente, yo me inclino más por un facto, por ejemplo. I think so. Pero tiene, porque dice every time, o sea, cada vez como que se repite, puede ser una rutina, algo así. ¿Ok? Una acción que se repite, una situación constante. Entonces, aquí, ¿qué sería? The ball. Land. Me fijo, lens, de una, ¿sí o no? Lens. Vamos con el siguiente. Dice, hey, where is Jimmy? ¿Dónde está Jimmy? Y le contesta, no lo sé. Tengo el verbo think. Dice, ¿dónde I, está Jimmy? No lo sé. Yo, I yeah, think, or I am thinking he. Lo que estoy hablando aquí. I am thinking he He, luego tengo el verbo play tennis with his younger brother Mark. Por ejemplo, analizo este de aquí. is the is I am thinking. Primero analicemos, dice aquí, este de aquí. Él le pregunta, oye, ¿dónde está Jimmy? No lo sé, le contesta la otra persona. Él juega o está jugando tenis con su hermano pequeño Mark. Cuando me pregunta dónde está Jimmy, esta acción a qué hace referencia? ¿A una rutina, un hábito, una situación permanente, un facto, una acción en progreso, una situación temporal o un futuro cercano? Una situación temporal. Incorrecto, es una acción en progreso. Porque te pregunto, oye, ¿dónde está Pepito? Se supone que ahorita. ¿Se entiende? Yes. Entonces, como es una Okay. situación en progreso, analizo el verbo play. ¿Es estático dinámico? Es dinámico, Dynamic. así que bajo. ¿Cómo es la respuesta? Affirmative. He Affirmative. He is he he's is playing with his younger brother, ¿vale? Y con la misma lógica me pongo a pensar que esta oración también debe ser ahorita, ¿sí o no? yes. Entonces es progreso, ¿cierto? Oye, ¿dónde está Jimmy? No lo sé, estoy pensando que él está jugando con su hermano menor. Analizo.
Verbo thing es estático dinámico. En esta ocasión, el verbo thing va a ser estático Stat- dinámico. Stative. Es estático, ¿por qué? Porque hace referencia a que cree algo, que opina, uy, creo, no estoy seguro. Estático, me lo envía el presente simple. Ahora es afirmativo, negativo, interrogativo, va a ser afirmativo. Y me Affirmative. pregunto si uso o no uso reglas. Yes. ¿Sí uso reglas? No, Vamos. no uso I, reglas. ¿Por qué? Porque mis you. sujetos I sería I think. Se Ah, queda igual. yes. Me da I igual. think. Se queda Think. igual. Se queda igual. Ajá. Vamos con el siguiente. Mi Ok. mamá, una fiesta para sus mejores amigos una vez al año. Si me dice que es una vez al año, ¿a qué me hace Es, un- referencia? Mm, Una vez mm, al año. es como una rutina, Es como porque una ya, rutina, claro que ya- sí. Una rutina es una situación constante. Ok. Vamos a cambiarle aquí permanent situation. Vamos a cambiarle el término por constant para que no se vea como que, wow, una situación constante. Ahí está. Ahora queda mejor. Me fijo, organize, es estático dinámico, no me importa, me voy de frente y me voy acá. Es como es afirmativo, uso o no uso reglas. es Dice, afirmativo. Usamos reglas. My ujú, mom orga, organizes. organizes a party. Muy bien, vamos con el siguiente. She in London, ella en Londres. Yo no sé si es ella vive o ella está viviendo porque es imposible que yo determine eso todavía, ¿cierto? Yes. Vamos a continuar, dice, pero Mhm. ella con sus amigos en Escocia. Me da contexto. Dice, Okay. ella vive o está viviendo en Londres, pero ella vive o está viviendo con sus amigos en Scotland, en Escocia. Y acá Currently. tenemos la palabra currently. Si Currently. analizamos la segunda, si me dice currently, significa actual, Actualmente. actualmente, o sea, en este momento. Me voy por rutina, facto, constante, situation, action in progress, temporary o near future. ¿Cuál de todas es? Mm, Mm. es un fact. Es un facto, ¿vale? Pero me dice, oye, actualmente, ¿qué significa actualmente? Significa en estos momentos, en Ahora, estos un días, momento. ahora. Ocurre en un momento. Entonces aquí me pregunto, estático dinámico, el verbo stay, ¿qué es permanecer? Dynamic. Dynamic, entonces progresivo. Me fijo, ¿cuál sería la respuesta? Um, She, she's she is, currently she is currently, um, staying. she's currently staying. Ahora, si tú me dices, oye, ella actualmente está Vale. permaneciendo o quedándose con sus amigos en Escocia, actualmente, o sea, por ahora, situación temporal. Quiere decir que lo de aquí, ¿qué cosa es? Es una situación constante. Bastante. Que me dice dónde vive habitualmente, ¿sí o no? No me Actualmente. importa, es estático dinámico, yo no estoy trabajando con el be, así que directamente me voy aquí. Me fijo que es afirmativo y tengo el verbo live. ¿Usaré reglas o no? Yes. Sí, sería lives, ¿cierto? She lives. Y esa es la forma correcta de yo determinar si una oración está bien. ¿Cómo vamos? ¿Quieres avanzar con el siguiente? ¿Ya sientes que está bien fácil este? Yes, yes, yeah. I got it. You got it. Ahora vamos con el otro. Vamos con el otro. A ver, vamos con el otro. Te voy a pasar el del pasado ahora. Vamos a arrancar con el del pasado. Present tense, past tense and progressive. Y de la misma forma vamos a ir armando otro. Ok, antes de arrancar con el del pasado, vamos a analizar sus usos. ¿Vale? El uso es importante. Compartiré pantalla. Si no comprendes el uso, igual le he escrito aquí mismo, ¿vale? Pero a veces es un poquito difícil de comprender y de entender, ¿vale? Vamos a arrancar primero con el pasado simple, que es el que vamos a trabajar el día de hoy también. Dice así, mira, oye, ¿cuándo utilizo el pasado simple? El pasado simple lo vas a usar para acciones terminadas. ¿Ok? Acciones terminadas, pero mira lo que dice la primero. Utilízalo con acciones terminadas,
hábitos en el pasado, ¿ok? Que tú tienes, ¿ok? Pero que tienen, perdón, una palabra como yesterday, last week, at 2 o'clock y in 23. Mira, cuando tú ves que una acción ocurrió en el pasado y se terminó, y me ves alguna palabra de tiempo como yesterday, last week o 2 o'clock, directamente va a ser pasado simple. Si tú me ves un yesterday, pasado simple. La Si tú me pasó ves el siempre. 2007, pasado simple. ¿Vamos bien? Dice. Nosotros lo usamos con acciones terminadas, igual que la anterior. Pero ¿qué dice? Nosotros, dice, when we know from general knowledge, cuando sabemos de conocimiento general que el tiempo ha terminado. Esto incluye cuando una persona que estamos hablando está muerta. Talk about it. No necesariamente necesito decirte el año o que esto ocurrió en el pasado. No necesito decirte hace 30 años, ¿no? Si yo te digo, por ejemplo, que Leonardo pintó la Mona Lisa. Tú ya sabes que eso ocurrió en el pasado, ¿no? Entonces, cuando la Yes. otra persona ya sabe que la acción ocurrió en el pasado y se terminó en el pasado, no es necesario que me digas la fecha. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Vale? No es necesario. Número 3. Utilízamelo con una acción que se terminó, ¿ok? Con un hábito también, pero que dice que nosotros hemos presentado con el presente perfecto o con otro tiempo. A esto se le conoce como details of news, como detalles de noticias. Por ejemplo, imagínate que te digo, oye, me he lastimado la pierna. Cuando tú me dices que te has lastimado la pierna y me vas a dar más información, Andrés, lo obvio es que me utilices el pasado simple para darme más información. Por ejemplo, me caí de las escaleras. ¿Te das cuenta? Dice, Ok. oye, yo estaba de vacaciones. Me fui a Mm, España. ¿Te das cuenta? Me fui a España. Entonces, tú me tienes que utilizar el pasado simple cuando me tienes que dar detalles, especialmente cuando es una oración principal también. ¿Ok? ok. Lo vas a usar para listarme una lista de eventos. ¿Ok? Por ejemplo, oye, me fui al café, ayer me fui al café, hablé con unos amigos, me fui a clases luego de eso, estudié unas 2 horas, luego tomé un examen. Te das cuenta que me estás listando acciones. Ok, ok. Cuando me listas acciones del pasado, utilízame el pasado simple. Luego lo utilizamos para situaciones imaginarias, obviamente con el if, que usamos el pasado simple aquí. Si ganase la lotería, para darle la terminación de ganase, comprase, tuviese, siempre utilizamos el pasado simple, ya lo conocemos. Ahora vamos a trabajar con el progresivo. El progresivo se utiliza, es una acción en el pasado la cual se superpone a otra acción en el pasado. Dice que esta acción en el pasado inicia y frecuentemente continúa después de que la otra acción en el pasado es más corta. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice así, oye, yo estaba caminando, o sea que esta acción estaba en progreso, ¿sí o no? En el pasado. Tú ya estabas caminando, estoy caminando, estoy caminando. ¿Cuánto? Me encontré con John. ¿Te das cuenta? Buena, Esta buenísimo. acción como que la interrumpe, ¿sí o no? Pero dice que tú empezaste a caminar antes de que tú te encontrases con John y quizás tú continuaste avanzando. ¿Te das cuenta? Vamos con el siguiente. A las 3 de la tarde yo te pregunto, ¿y qué hacías en este momento? Tú me dices, yo estaba caminando. Pregunta, ¿tú estabas caminando exactamente a las 3 o empezaste a caminar antes de las 3? Estabas caminando justo a las 3 de la tarde. Ya, ¿Se ya estaba entiende? caminando. Ya Ya, estabas ya. caminando, pero yo te pregunté, ¿y qué hacías en tal momento? Entonces, ¿te das cuenta, Andrés, que el pasado progresivo siempre va a estar como que necesitándome, o necesita, perdón, necesita como que un punto en el tiempo? Porque si no, porque si te digo, oye, I was working, esa reacción no tiene sentido. Tú no jamás dices, oye, yo estaba caminando. Ya, pero ¿qué más? Tienes que indicarme el momento. Bueno, yo estaba caminando a las 3 de la tarde. Esta acción estaba en progreso en este momento. Esta acción estaba en progreso y de repente esta acción ocurre encima de esta acción. ¿Te das cuenta? ¿Vamos bien? Yes. Número 3. Hábitos, mira, hábitos o acciones que son frecuentes, ¿ok?
Dice, we often use always con. ¿Te parece mucho el presente simple, no? Literalmente para quejarme, solamente que en el pasado. Mm, Número 4. Cuando quieres enfatizar que algo duró por un largo tiempo. Esto es usado opcionalmente y lo usamos con expresiones como all day, all evening o for hours. Entonces, por ejemplo, yo prefiero decir, oye, estuve trabajando todo el día, en lugar de decir, he trabajado todo el día. ¿Por qué? Porque estoy haciendo énfasis de que esa acción duró por un largo tiempo. Yo prefiero que me digas, Carlos, oye, ¿por qué estás cansado, Andrés? Bueno, es que estoy oh, cansado porque yo estuve estudiando toda la noche. Prefiero que me digas eso a que me digas he estudiado toda la noche. ¿Se entiende? ya que I was for. ¿Vale? Recuerda que esto no se usa con qué tipo de stately verbs. Y listo. Y listo. Entonces vamos a continuar. Voy a volver a compartir mi pantalla. Vamos a abrir los ejercicios. Acá está este de aquí y nuestro mapita. Listo, Andrés. Present tense. No, 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 no. Yo no quiero ese. A ver, a ver, a ver. El pasado. Aquí estamos. Es este. Ya está. Listo. Analicemos. Analicemos. Voy a compartir toda mi pantalla. Listo. A ver, vamos con este. Obviamente ya me tengo que ir de aquí porque ya no quiero trabajar con el progresivo, sino ya me voy aquí, más larguito, donde ya me Yes. veo si es presente o pasado. Acá tenemos cuatro ya. ¿Te das cuenta que es casi lo mismo? Una acción terminada en el pasado, una acción en el cual se superpone a la otra. Ya está. Dice, mientras el policía fuera de la ventana, ese es un blue Subaru, down the road. Tenemos tres verbos. Tenemos look, notice, park. Mira, mientras el policía fuera de la ventana, mirar, pregunta, ¿a qué hace referencia? ¿A una acción en el pasado? Sí, ya me voy Mm. acá porque es una acción en el pasado. Pero ¿es una acción que estaba en progreso o es una Yes. acción que se terminó? Well, Mientras el policía mientras estaba por eso. estaba en progreso en el pasado, todo esto está en el pasado, ¿te das cuenta? Como estaba en progreso, me fijo, ¿será estático o dinámico? Look. Dynamic. Dynamic quiere decir que yo necesito qué cosa, el pasado Afir- progresivo. Ahora me fijo, afirmativo, negativo o interrogativo. ¿Qué es lo que yo necesito? am, afirmativo. Well, Afirmativo. Entonces, ¿cuál sería la oración? was. Was look. The policeman was. Ahora, el verbo, ¿qué dice acá? ¿Verbo cómo va? NG. Entonces, no puedo decir the policeman was Luke. Diría the policeman was. Looking. Dice que esta acción estaba en progreso y mientras el policía estaba mirando, ¿qué fue lo que pasó? Él estaba notando o notó un, un carro azul. ¿Qué necesito yo? ¿Es una acción que estaba en progreso o es una acción que se terminó en el pasado? You notice. Es una acción que terminó. Exactamente, me fijo, no me importa si es estático o dinámico, analizo. ¿Me voy con el be o con todos los verbos? Si me voy con el be, acá va a ser was y were. Pero si me voy con todos los verbos, ¿qué es lo que sucede ahora? ¿Me importa ahora si el sujeto? ¿Me importa el sujeto o no? Yes. Ya no importa el sujeto. Era. No importa el sujeto. Cuando estamos Mm, trabajando con afirmativo, directamente usamos las reglas, pero ¿con quién? Con él, con al el. verbo. Usamos reglas en el verbo, porque el verbo me pide que esté en pasado.
Ahora, uso las reglas. ¿Qué reglas voy a Yes. usar? A ver, ¿cuáles serían esas reglas? ¿Cómo sería el verbo? Notice. Ajá, le agrego la D, ¿cierto? Notice. Hay una regla que me dice, Carlos, ¿sabes qué? Arregle la D nada más. Y ya está. Dice, mientras el policía estaba mirando fuera de la ventana, él notó. ¿Qué notó? Notó ese carro azul. ¿Qué estaba haciendo ese carro azul? ¿Parqueado Park. en el camino Ya. o que se estaba parqueando? No, lo notó Parqueado. parqueado. Ahí está, parked. Parked. Le agrego la ED. Parked. Así de simple. Parked. 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 Vamos bien, vamos con el siguiente. Dice, yo en mi reporte, mira, yo en mi reporte, no sé si yo trabajo o estoy trabajando en mi reporte o estaba trabajando en mi reporte, cuando el teléfono, ya, analizo. Cuando te digo yo en el reporte, cuando el teléfono sonó, ¿qué pasó? ¿Esta acción ocurrió o esta acción estaba en progreso cuando el teléfono sonó o estaba sonando? Pues está en progreso. Ya, esta está en progreso, entonces me voy para acá. Estático, dinámico. Dynamic. Dynamic, me fijo, afirmativo, negativo, interrogativo. Afirmativo. Afirmativo, ¿cuál es la oración? I was I was, ¿qué más? working. I was working on my report. Yo estaba trabajando, esta acción estaba en progreso. ¿Cuándo la otra acción ocurre? Pregunta, ¿qué sería? Acción terminada, acción que Mm, estaba en progreso también, ¿cómo sería? una acción terminada. Una acción terminada. No me importa si es estático o dinámico, yo simplemente analizo. Verbo be o todos los verbos. All the verbs. All the verbs. El verbo es ring. Me fijo, ring. Aplica reglas, usamos las reglas del verbo be. ¿Cuál sería? Em, Uno, dos, tres o cuatro. Worked. In- Worked. No, el verbo es ring, el verbo es ring. Ah, ring, sorry. Em, Two. Incorrecto. El verbo ring es irregular. El verbo ring se transforma en ring. Con A. Dice, oye, esta acción está en progreso cuando la otra acción ocurre. Dice que yo estaba trabajando en mi reporte cuando el teléfono sonó. ¿Qué más dice mi esposa? Mi esposa, tengo el verbo want. My Mi esposa word. estaba queriendo saber, o sea, cuando tu esposa estaba queriendo saber, ¿es una acción que estaba en progreso? ¿Es eso? ¿O me estás hablando de una acción en el pasado nada más? No, que estaba en progreso. Dice, mi esposa estaba queriendo saber cuándo yo llegué a casa o mi esposa quería saber cuándo yo llegué a casa. Mm, My wife. ¿Qué opinas? ¿Una acción en progreso o una acción que se terminó nada más? Dice, mi esposa. Tú dices que en ese No, momento era una acción en progreso, ¿cierto? Que ella estaba queriendo saber, ¿cierto? Ya, analizo. no. Me fijo el verbo. ¿Será estático o dinámico el verbo want? Static. Me bota el pasado simple. ¿Te das cuenta? Pregunta, ¿con el verbo be o con todos los verbos? All the verbs. All the verbs. Afirmativo, negativo, interrogativo. Afirmativo. Entonces, my wife, usamos las reglas. ¿Es irregular o uso una de las reglas aquí? The tree. Three. Ok, my wife wanted. Tray. Mi esposa One. quería saber cuándo yo. Ahora, ¿qué quería saber? ¿Cuándo yo llegué o cuándo yo estaba llegando? Cuando estaba viniendo a casa. Pregunta, ¿me pregunta por una acción del pasado o quería saber una acción que estaba en progreso? Una acción del pasado. Una acción del pasado, directamente me voy acá. Mira, ya ni siquiera me pregunto lo otro. Así que, ¿cuál es el pasado de come? Sería uno, dos, tres o cuatro. Mm, come. Is it regular? Regular. The come is came. Acá Came. sería Came. Come. came. Came. How. Came. Ahora, yo te doy un truquito, ¿no? Para que tú vayas revisando también. Dice que después de un while, ¿ok? Cuando tú me veas While. un while siempre va a tratarse de un pasado progresivo. Así que lo vamos a poner aquí. Un while. Porque no es que te dice mientras.
Si te dice mientras, quiere decir que esa acción está en progreso, ¿cierto? Pero si te dice cuándo, va a ser en pasado. Como que nos ayuda mucho a determinar esto, cuándo, Ah, y el otro es mientras. Entonces analizo. Dice, él, down the street, él baja, o él, perdón, él bajó las calles o estaba bajando las calles. Pregunta, ¿esta acción está en progreso ocurriendo? No lo sé, dice, ¿cuándo él vio o estaba viendo a su profesor de la escuela por el otro lado de la calle? Si me dice primero, ¿cuál? analizo este when. Cuando él, ya. ¿Cuál? When he- ¿Qué necesito yo? ¿Acción del pasado o acción en el progreso? Acción del pasado. Acción del pasado, porque tengo when, me fijo si es estático y dinámico, no me importa. Directamente es pasado simple. Ahora sería when he, tengo el verbo sí. Verbo be o todos los verbos. All the verbs. All the verbs. Excelente. Afirmativo, negativo, interrogativo, afirmativo. Verbo en Afirmativo. pasado, el verbo sí. El verbo sí. So, 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 muy bien. So, ya está. Ahora dice, él estaba caminando, estaba bajando las calles progress. o él In bajó progress. las calles cuando lo vio. Me está listando Style. una acción, ¿cierto? En progreso. Yeah, Me in fijo. progress. Caminar, walk, estático, dinámico. Dynamic. Dynamic, me voy por aquí. ¿Cuál sería la respuesta? He He qué? was he was Was? walking. He was walking down the street when he saw his old school teacher. Dice, durante el tiempo, during the time. During, ¿Me during habla the de una time. acción que estaba en progreso en ese momento o me está hablando de una acción que se terminó nada más? Que se terminó. Que se terminó, a ver, durante el tiempo que yo pasé, I spent estaba in pasando en África, no sé si me está hablando de una acción que terminó o durante el momento, acción en progreso. Dice, yo nunca, yo nunca. Me está never. hablando de una acción terminada, está hábito o estado terminado, ¿cierto? Yes. Yo nunca, ¿qué? I never. And you never. Um, Afirmativo, usamos el verbo en pasado. so. So. Entonces, ahora me pregunto lo siguiente. Am, la de aquí, ¿es una acción que estaba en progreso, el during the time, o es una acción en pasado nomás? During the time. ¿Cuál sería? ¿Acción que estaba en progreso o Yeah. una acción que se terminó? ¿Qué opinas? During the time. Yo tengo una pregunta. ¿Cuándo usaba el pasado progresivo? Cuando quería hablar de qué cosa. ¿Mm? De una acción que estaba en progreso. ¿Pero qué más? O Era una acción que estaba en progreso, ¿qué más? ¿En? ¿En algún? en algún punto. En el punto del pasado, como por ejemplo, oye, ayer, mira, a las 3 de la tarde, mira, ayer, te estoy hablando del pasado, a las 3 de la tarde yo quiero hablarte de una acción que estaba en progreso a las 3 de la tarde, digo, oye, ayer a las 3 de la tarde estaba tomando un examen, ahora te cuento una acción que estaba en progreso hace varios días, oye, durante mi viaje, ¿ese viaje dónde fue? En el pasado, ¿sí o no? Ujú. Durante mi viaje yo estaba enseñando inglés. En Ah, este ok. momento dice, oye, durante el tiempo, o sea, en ese punto en el tiempo del pasado, durante el tiempo que yo viajé o que yo pasé en Sudáfrica o, o durante el tiempo que yo estaba pasando en Sudáfrica. ¿Cuál crees tú que debería ser la opción correcta? Past progressive. Past progressive. Yo también considero que podría ser un past progressive. During the time I spent o I was spending. I was spending. Ok, durante el tiempo que yo me estaba quedando en Sudáfrica, nunca vi un crimen serio. Número We've never 5. saw a serious crime. Mientras, cuando ya me dice mientras y es una acción del pasado, literalmente yo sé que es Correcto. progress. Pero tengo el verbo have. El verbo have, que aquí será. Mientras ellos, este have es estático dinámico. Stative. Incorrecto, es dinámico. ¿Por Ah, no, qué? it's ¿Qué not. significa have Yeah, lunch? ¿Tener el almuerzo o comer el almuerzo? comer. Comer es progresivo, es estático. Entonces sería while they, ¿qué más? They were What, okay, while they were.
¿Qué más? Where? Having lunch at the restaurant. O sea, en ese momento estaba ocurriendo eso. Ahora, ¿qué Were pasó? having ¿Un periodista me está hablando de una acción que estaba ocurriendo en ese momento o me está contando una acción del pasado? a journalist up Una to- acción del pasado o me eh, está... Dime. una acción que sucedió en el pasado. Una acción Una, que sucedió en el pasado, literalmente un periodista, me fijo. No me importa, pasado simple, necesito aquí el verbo come. ¿El pasado de come cuál sería? Came. came, Desde que un periodista se nos came. acercó ¿y qué cosa? Él estaba haciendo, ¿qué estaba queriendo? ¿Estaba una acción que estaba ocurriendo en ese momento o me está listando otra acción del pasado nada más? Mira, desde que Está un listando. periodista se les acercó, dime, Está listando una acción está que listando otra acción del pasado que ocurrió. Entonces aquí sería en wanted y nos quiso wanted. preguntar algunas preguntas. Pero te das cuenta que esta es como que la acción del pasado, el punto. Y acá tenemos el oración que estaba en progreso. Te comento algo más. ¿Te das cuenta que aquí utilizamos when con pasado simple igual con el pasado progresivo? Pero hay algo más. Siempre que me vas a trabajar con un pasado progresivo, me vas a tener que usar un pasado simple al costado. ¿Por qué? Porque el pasado progresivo es como que me da el contexto. Oye, ¿qué pasó mientras? Mira, yo te digo, mira, yo hablo de esto. Oye, te cuento, pues, Andrés, un periodista se me acercó y quiso hacerme algunas preguntas. Ahora, imagínate que yo te quiero dar más contexto, como qué cosa estaba pasando en ese momento mientras me hacía las preguntas. Voy a tener que utilizar el pasado progresivo. O sea, siempre van a trabajar de la mano. ¿Ok? A ver, la número Ok. 6. ¿Tienes aún tiempo todavía? Sí. Yes. Ok, la Eh, número 6 dice, the farmer and the whole neighborhood with fruit and vegetables. supply. Supply, que es como que abastecer. Me doy con la sorpresa de que es una acción que está en progreso. Yes. ¿Cómo sabes que está en progreso? The whole neighborhood with fruits and vegetable. ¿O simplemente es una acción que se terminó en el pasado? No, no, es una acción que terminó en el pasado. Sorry. Entonces, literalmente me voy aquí. ¿Será estático o dinámica? No me Em, importa. Me voy directamente aquí. Digo supplied. ¿Qué regla sería? supply. Pero en pasado uno, 2, 3, 4. Em, two. Two. Ya está, supplied. Número Ahí, 7. Vamos a terminar. Número 7. two. The hairdresser Ajá. look, look up her shop. Get a- Hairdresser, el peluquero. Ujú, Look el up. peluquero. Look up, que es como que bloquea. Bloqueó su tienda, estaba bloqueando su tienda. No lo sé si me está contando una acción que acabó o es una acción que está en progreso. Dice, él, Acabó. su tienda, get or got into the car, como que no sé si está ocurriendo en progreso o pasó nada más. Y estaba manejando a casa. ¿Ves en algún momento que me está contando si esa acción ocurrió, estaba en progreso o no? ¿Esta acción está en progreso? Ahora te digo un truco. Para que tú sepas si una acción está en progreso, ¿qué necesito? Un punto en él, Pasado. un punto en el tiempo del pasado. ¿Acá hay algún punto en el tiempo del pasado? ¿Hay, Em, ves algo? no. No hay. Quiere decir que me está No. listando cosas. Y si Está me listando lista cosas, todo es el pasado normalito. Entonces mal. necesito verbo en pasado. El pasado de look o en el look sería looked con ed. Not. Get. El pasado de get, ¿cuál es? Got. Got. Y el pasado de drive, Drove. drove. Entonces dice, Drove. oye, el peluquero bloqueó o cerró su tienda, se subió a su carro y Got manejó to. a casa. Te das cuenta que en ningún momento me está contando una acción que estaba en progreso en ese momento. ¿Vamos bien? Yes. Ok. A ver, inténtalo tú solito. ¿Cuál crees que sea tu respuesta? Okay. Brother. Okay, the first part is past progressive. Ok, ok. ¿Cómo sabes que es pasado progresivo? ¿Es una acción que está en progreso? Tú Yes, my dices, brother. mi hermano intentó contactarme en la oficina o estaba intentando contactarme en la oficina.
Ya. Necesito un punto. Para que tú me digas que es pasado progresivo, necesito un punto. ¿Cuál es el punto? ¿Cómo, en qué momento? ¿En qué momento te estaba intentando contactar? ¿Sabes? Estaba intentando contactarte en la tarde, en la mañana, a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde, cuando alguien te llamó. ¿Ves algo? No, 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 no. Está listando, perdón. Este pasado, nada más. Entonces mi hermano Está intentó listando. contactarme. Ahí está, sería try, ¿cierto? Porque me voy aquí, try. Pasado simple, try. Mi hermano Try. intentó contactarme en la oficina, pero ¿qué pasó? Pero él, esta acción está en progreso, pero él no pudo alcanzarme o no pudo contactarme. Esta de aquí, ¿estaba una acción en el progreso o es una pasión del pasado nada más? No es una acción del pasado. Una acción del pasado nada más y tenemos que not. ¿Cuál sería el pasado del cannot reach? Couldn't Mm, reach. wasn't. He wasn't No, no, el can. El can es un verbo. El pasado de can es could. good. Could. So he could not reach me. ¿Te das Could. cuenta? Could not reach me. O sea que él no me pudo contactar. ¿Por qué no te puedo contactar? Porque yo tener o almorzar con un cliente. ¿Esto de que es una acción que está en progreso o me está listando nada más? Mm, en progreso. Estaba en progreso, por eso no te puedo contactar, ¿sí o no? Porque esta acción estaba ocurriendo. Entonces, me fijo, el verbo have allí es estático dinámica. Dynamic. Dynamic. Me voy aquí, pasado progresivo, because I was having lunch with a Have- customer. Was having lunch with customer. With a customer. Entonces, vamos entendiendo cómo va funcionando, Andrés, el pasado progresivo. Mira, también nosotros tenemos lo que es el presente perfecto progresivo y el presente perfecto simple. Puede parecer al inicio un poquito complejo, pero es que cuando tú me hables, por ejemplo, yo te pregunto, oye Andrés, cuéntame de tu niñez. Y cuando tú me cuentas de tu niñez, me vas a contar en el pasado, obviamente, me vas a contar una acción que hiciste o me vas a contar una acción en progreso. Ya depende de ti. Mm, Y si yo te pregunto, Andrés, ¿qué hiciste ayer a las 3 de la tarde? Me vas a decir, bueno, Carlos, a las 3 de la tarde me fui al trabajar perdón, hice ejercicio o estaba haciendo ejercicio. ¿Qué me dirías? Yo te pregunto, oye Andrés, ¿qué hiciste ayer a las 3 de la tarde? ¿Hice ejercicio o estaba haciendo ejercicio? ¿Qué me dirías? estaba haciendo ejercicio. Porque me estás indicando un punto en el pasado, a las 3 de la tarde. Pero si te pregunto, oye Andrés, ¿qué hiciste ayer? Me dices, ¿estaba haciendo ejercicio o hice ejercicio? Hice ejercicio. Hice ejercicio, ¿te das cuenta? Porque no te indicó el punto en el Sí, tiempo. pues. Vamos con el siguiente. Yo te digo, oye, yo dicté una clase, mira, yo dicté una clase mientras mi mamá cocinaba, mira, yo dicté una clase mientras mi mamá cocinaba o yo estaba dictando una clase mientras mi mamá estaba cocinando. Analizo, ¿de qué estoy hablando? ¿Estoy hablando de dos acciones que ocurrieron o estoy hablándote de acciones que estaban en progreso en cierto momento? Acciones estaban en progreso en cierto momento. ¿Te das cuenta? Entonces yo diría, yo estaba dictando una clase y en ese mismo momento, ¿qué estaba pasando? Mi mamá estaba cocinando. Entonces te das cuenta que el pasado progresivo nunca va a estar solo, Andrés. Cuando tú me quieras decir que alguien estaba haciendo tal cosa, siempre me vas a tener que dar otra razón. Nunca va solo. Es imposible que me digas, oye, ¿qué pasó ayer? Bueno, yo estaba manejando. Yo estaba manejando, pero tienes que darme más información. ¿Me puedes decir otra acción que estaba ocurriendo en ese momento? ¿O me puedes decir otra acción que ocurrió? Pero nunca me vas a decir eso solo. Ok. ¿Preguntas hasta ese momento? No, no. Vale, ok. We're gonna stop here. Nos vamos a quedar aquí. ¿Tienes alguna pregunta para mí? No, it's clear. Te voy a dejar, te voy a habilitar dos exámenes. Ok, te voy a habilitar dos exámenes. No vamos a tener la siguiente clase hasta que no me envíes el resultado de esos dos exámenes. ¿Vale? Te voy a mandar este mapita. Quiero que analices. Me dices, oye, ¿de qué estoy hablando? ¿Será esto? ¿Será esto? Y dependiendo de eso, seleccionas. ¿Ok? Ok. Eso pasa en la vida diaria. Tú cuando me quieras hablar, por ejemplo, te quiero decir, oye Andrés, ¿a qué hora va a empezar la película? Te quiero preguntar, ¿no? ¿Qué escogerías? ¿Cómo me lo dirías? ¿A qué hora va a empezar la película? Eh, presente simple.
Presente simple, ¿cómo llegaste a la conclusión? ¿Por qué está en un horario? ¿Te das Ajá, cuenta? Entonces, tú no me vas a decir, Carlos, ¿a qué hora va a empezar la película? Tú me tendrías que decir, Carlos, ¿a qué hora empieza la película? Porque está dentro. Entonces, presente simple, me fijo. Empezar con verbo be o con todos los verbos. Con todos los verbos. Me ujú, fijo el sujeto, la película, it, utiliza reglas. Sería, what time does the movie start? A eso quiero llegar. Quiero que hables apropiadamente. Y esto es lo que te piden en los exámenes. En los exámenes, a ver si tienes una chance. Mira, este es un examen que el día de ayer un estudiante mío tomó para estudiar en Australia. ¿Qué es este? Mira, y mira, vino esto. Mira, esto es lo que le vino en el examen. Y yo creo que, por ejemplo, creo que tú tienes la capacidad para hacer al menos, bueno, hacer todos. Mira aquí. La número uno, la 17, la pregunta 17. Mira lo que le vino. Ahí le voy a hacer zoom. read the short and then Dice, explain the most of our students' life are living in shared accommodation. Analizo. ¿De qué estoy hablando? Overseas son del extranjero. Ya está. overseas. La mayoría de estudiantes extranjeros en, viven o están viviendo en hospedajes o en locaciones compartidas. ¿De qué te estoy hablando? Una acción en progreso, un facto, una situación temporal, algo del futuro. ¿De qué te estoy hablando? Primero analizo, yo me doy cuenta que es algo del presente, ¿cierto? Ujú, Y para el presente hay dos, presente simple, progresivo, perfecto. ¿De qué te estoy hablando? De una acción que está un ocurriendo en este momento, un facto, una situación un temporal. fact, ¿Un facto, sí o no? un ¿Para el fact. facto qué se usa? ¿Presente? Presente simple. Presente simple. Entonces me voy. ¿Utilizo o no utilizo reglas? Yes. No utilizo reglas, Ah, Andrés, no. porque dice estudiantes. Sería Students. they. They no usaré. La respuesta es live, 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 live. ¿Te das cuenta? No me puedes Ok. decir is living. Profe, no puede ser esta. ¿Por qué? Porque si me está diciendo que es progresivo, quiere decir que es una acción que está ocurriendo en ese momento. Yo no veo ningún right now. Tampoco veo que es temporal. Nunca digo este mes, este año. Descartado. Ahora, si me queda lives y me queda left, obviamente va a ser left. ¿Por qué? Porque es students. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, dice, las estadísticas muestran que el índice de empleabilidad mejora o está mejorando cada año. Pregunta, si me dice cada año, ¿tiene que ver algo del pasado? Yes. No, no tiene Ah, nada no, que ver con el pasado, es es un, algo que se repite. se repite, Listo, es, ahora me fijo. Si es algo que se repite, pero ahora, mira, algo que se repite, pero ¿qué es lo que dice? Mira, las estadísticas muestran que, presente simple, pero ¿qué me están mostrando? Que el índice mejora o está mejorando cada año. ¿Qué te estoy diciendo? Una acción que está ocurriendo en este momento, una acción en progreso, me está dando un facto o una situación constante. una situación constante. Yo prefiero usar ¿qué cosa? Improve. Progress. Proof. Pero ¿qué es lo que pasa? Que está mal esta respuesta. ¿Por qué? Porque le faltaría la S. Improves. ¿Te das cuenta? Porque el índice de desempleo es con el pronombre it. No podría ser Ujú. improves. Ahora te das cuenta el siguiente uso. Hay un nuevo uso, Andrés. El presente progresivo se utiliza para hablar de acciones que están en constante cambio. Entonces la respuesta correcta sería is improving. Y eso es lo que te va a venir en los exámenes. Si en algún momento tú te quieres certificar, vas a tener que aprender esto, hablar correctamente. Pero en la vida diaria no, Andrés. Te va a dar igual qué tiempo utilices. Obviamente yo quiero que hables correctamente. ¿Preguntas? ¿No? No, no. Entonces te voy a habilitar tus dos exámenes, ya sabes que si no lo puedes realizar, no podemos continuar la siguiente lección. Quiero terminar este mapa gigante y que lo domines, ¿vale? Vale. That will be all. ¿Esos dos exámenes me los vas a pasar o están en Sí, la ahorita te plataforma? los voy a mandar. No, 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 te los voy a mandar a ti aparte porque quiero que me envíes la respuesta, ¿ok? Ok. 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 That will be all. Bye bye, take care. Thank you, Carlos. Bye.